Muy buenas amigos y amigas. En este nuevo editorial del Jacobino me gustaría comentar la cuestión de los peajes, de las medidas de ajustes que llegan de Europa y del panorama general de la izquierda y del enésimo desideratum para reconstruir la izquierda después del varapalo electoral. Pero centrándome específicamente en las nuevas medidas y en el nuevo espacio que parece que se abre en la izquierda, teóricamente en la izquierda, para construir un partido verde ante el buen resultado de Más Madrid / Más País en la Comunidad Autónoma de Madrid, en las elecciones autonómicas de Madrid, ante el desastroso resultado del Partido Socialista y del Mundo de Podemos. Parece que se nos va a plantear el recambio de Pablo Iglesias por Íñigo Errejón, que dejando al lado de momento hoy, ya veremos la semana que viene, a la CLAU y al peronismo, parece ser que ahora lo que se trata es de crear un partido verde. Unos días el partido es republicano, otros días el partido es peronista, otros días se trata de hablar de significantes vacíos o flotantes, y ahora parece ser que se trata de crear una fuerza verde a imagen y semejanza de las fuerzas verdes europeas. Y todo esto ocurre después de las célebres declaraciones del sin par Juan Carlos Monedero insultando a la clase trabajadora que gana 900 euros y que no es Einstein porque vota Ayuso. Es una gran idea, y permitidme el sarcasmo, insultar a los que no te votan para que te vuelvan a votar, y además hacer un análisis de tal profundidad despreciativo después de que la campaña haya girado y versado en torno a ninguna cuestión social, pero sí a parar la alerta antifascista. Alerta antifascista, curiosamente, que a fecha de 6 de mayo, 7 de mayo, ya ha desaparecido, que es curioso. Algunos señalábamos que se había una alerta antifascista y ostentando responsabilidades de gobierno el Partido Socialista y Podemos, pues que menos que ejercitar el poder, ¿no? Que para eso lo ostentan y para eso lo tienen, ¿no? Y que a los fascistas pues habría que promover su ilegalización. Que eso se convierta en una grosera campaña electoral de marketing hueco y que cuando terminan las elecciones y constatas que ha sido un colosal desastre de momento, de un momento a otro la alerta antifascista salte por los aires y se disipe por arte de Birlibirloque, pues entonces es que lo que has hecho es un gigantesco ejercicio de espectacularización política hueco, vacío, marketingiano, falso y además orillando los enormes problemas sociales que tenemos. Pero bueno, no hay que preocuparse. Parece ser que vienen vientos de Europa, efluvios europeos, y que vamos a tener peajes en todas las carreteras, en todas las autopistas, a imagen y semejanza de Europa, se nos dice. Prácticamente en ningún país como en España no se paga, y fiscalidad verde. Vamos a ver, lo que viene es para temblar, tanto para el conjunto de la ciudadanía como especialmente de las clases trabajadoras y de las clases populares de este país, como desde luego para la izquierda en su desnortamiento absoluto. Y no se trata de decir que todo es malo lo que hay fuera, se trata de analizar de manera crítica y de manera responsable qué está ocurriendo y qué está pasando. Si los ajustes por las transferencias que vienen de Europa vienen con una condicionalidad que se vaya a traducir en subidas de impuestos, que nosotros hemos defendido en muchos casos y seguimos defendiendo en el Jacobino, pero no se trata de subir o bajar los impuestos, se trata de sobre quién recaen esos impuestos, se trata de sobre quién recaen esos impuestos. Claro que no se va a aplicar ninguna curva de Laffer ni ninguna bajada mágica de impuestos para que aumente la recaudación, porque eso es farfolla, eso es bazofia ideológica de la peor, y eso obviamente en eso podemos enfrentar a la derecha y podemos decirle que está engañando enormemente a la gente quien hable de superávit en una situación de quiebra con una deuda pública disparada absolutamente. Ahora bien, si los ajustes vienen como parece que van a venir, y van a venir de hecho, porque ya se está advirtiendo en la imposición indirecta, en la fiscalidad verde, por mucho adjetivo ecoinclusivo que se le adhiera, por mucho adjetivo ecoinclusivo que se le adhiera, por mucha perspectiva de género que se le pueda conferir, por mucho que se quiera decir, oiga, que no sea usted negacionista del cambio climático. No, si ser negacionista del cambio climático es convertirlo en un cliché vacío, en una nueva identidad de consumo absorbible por el capital. Por supuesto que tenemos un problemón
con el planeta, que igual es insostenible y para la situación de cambio climático, de emergencia climática, es una situación, por supuesto, durísima y, por supuesto, gravísima y muy preocupante, profundamente preocupante, porque pone en cuestión la sostenibilidad. Pero ahora bien, desligar esta cuestión como se hace con todas las demás, de la matriz productiva, del modo de producción, de la cuestión socioeconómica, de incluso del tema de la soberanía, del modelo productivo, de la industrialización o reindustrialización, de la insostenibilidad de nuestro modelo productivo, del sistema económico capitalista. Desligarlo y convertirlo en un cliché identitario vacío, otra vez un significante vacío que pueda servir para un roto y para un descosido, nos lleva a que Globo, hace un par de días, haya dicho que ellos, en atención al cambio climático y al respeto con el medio ambiente, no consumen elementos contaminantes en los cubiertos. Es decir, que causas que pueden ser serias y están ligadas a la matriz productiva y al sistema económico y a la forma de vida de la gente y de la gente trabajadora de este planeta, de este mundo y de este país, de este Estado, de España, si se desliga, si se rompe, si se convierte en una identidad hueca, vacía, va a ser como siempre está ocurriendo y ha ocurrido, absorbible por el capital, por la hegemonía económica. Lo que no me vale es que la preocupación por el medio ambiente y por el ecologismo se ponga en el centro del debate con un cariz siempre regresivo. Porque quien va a echarse a temblar son las clases trabajadoras, no las grandes empresas contaminantes, no las grandes multinacionales o transnacionales, entre otras cosas porque no hay una soberanía política que pueda poner límites ejercitables reales. Porque las deslocalizaciones a conveniencia están dentro de una economía abierta, donde hay unos desequilibrios productivos absolutamente enormes y escalofriantes dentro de la propia Unión Europea, por ejemplo, en ese desequilibrio productivo y fiscal constante. Eso nadie lo pone en cuestión. De eso no se puede hablar. De lo que hay que hablar es de que España tiene que mejorar mucho en cuanto a la recaudación, en el IVA y en los impuestos especiales. Pues esas medidas planas que tanto nos gustan aquí, esas flat tax que nos encantan, esos peajes, van a tener todos, absolutamente todos, unos efectos regresivos y los va a pagar proporcionalmente a escote toda la población. Traducción, ¿quién los va a pagar especialmente? La clase trabajadora. La clase trabajadora. Y al final los ajustes de la condicionalidad, con una música ecoinclusiva, con perspectiva de género y con 55 adjetivos identitariamente perfectos para que todo el mundo y todas las sensibilidades estén protegidas, en la política del reconocimiento del simbolismo güero, a la hora de pagar, a la hora de tener un efecto y una traducción en la materialidad del día a día de la gente, los que no van a sufrir son los capitales, los que se pueden deslocalizar a conveniencia. Oiga, ¿y si los ajustes los empezamos a hacer de otra manera? ¿Qué tal si los hacemos, por ejemplo, revisando la fiscalidad directa? ¿Qué tal si los hacemos, por ejemplo, poniendo en el centro del debate la producción? Se me ocurre. Así. O sea, imagínate. O imagínense que hablamos de producción, de una vez por todas, de modelo productivo, de industria. ¿Por qué hay que añadirle 55 adjetivos? La reindustrialización verde. ¿Por qué hay que ser tan sumamente demagógico? Si no hay enfrentamiento de ningún tipo al cambio climático y la emergencia climática, si no hay soberanía, si no hay revisión del modelo productivo, si el planeta no es para la gente que lo habita, es insostenible absolutamente que grandes multinacionales que están no solo contaminando, sino que están explotando a la gente, que están acuñando como oficial e inexorable un modo de vida de precariedad, de explotación, de cero expectativas, de cero futuro, de cero certidumbre, de condiciones laborales lacerantes, de destrucción e implosión del mundo del trabajo, encima de lecciones sobre ecoinclusividad. Y es que el capital es profundamente inteligente porque todas las causas identitarias las absorbe para sí y las hace funcionales porque le son funcionales. Porque lo que habría que decir, si hay que hablar de fiscalidad, que por supuesto hay que hablar de fiscalidad fuera de los sortilegios lacerianos, de vamos a bajar todos los impuestos y aumenta la recaudación, eso es un farfolla, mentira, farfolla.
basura ideológica de la peor clase. Pero ¿por qué no hablamos de la tributación de las rentas del capital? ¿Por qué no hablamos de una tasa Google en serio? Que a la Unión Europea eso no le interesa. ¿Por qué no hablamos en España de un impuesto de patrimonio homogeneizado, armonizado en todo el territorio nacional, efectivo, de subir la tributación de las rentas del capital, del IRPF, si se puede hacer más progresivo y más diferente entre tramos? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de determinadas deducciones del impuesto de sociedades con las que hay que acabar? ¿Por qué no hablamos de un impuesto de sucesiones y donaciones armonizado en todo el territorio nacional para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas con un mínimo exento compartido para que obviamente los trabajadores no paguen ese impuesto, pero las grandes fortunas, las grandes herencias sí que tributen? ¿Por qué no hablamos de la fiscalidad directa en definitiva? ¿Por qué no hacemos una reforma fiscal progresiva? ¿Por qué no hablamos de una vez por todas sobre qué pasa con esas plataformas digitales que están generando ingentes ganancias y nos están haciendo series ecoinclusivas diciendo que hay que ser verde, que hay que ser friendly de todo tipo? Pero es friendly, la verdadera amistad es hacia la regresividad y hacia las políticas reaccionarias y lesivas con la clase trabajadora. Por supuesto que hay que oponerse al negacionismo de la extrema derecha. Por supuesto que si la izquierda no se articula con un discurso material, racional, dirigido a los trabajadores, no identitario, sino bien articulado, bien armado, que ponga el trabajo en el centro de sus preocupaciones. Si no hacemos todo eso, al final lo que va a ocurrir es que la desesperación, las bolsas de perdedores de la globalización, las bolsas de desigualdad social, de gente que está absolutamente desesperada, con contratos cada vez más precarios, con unas condiciones de vida cada vez más lacerantes, más duras, más destructivas, esas bolsas de depresión social, socioeconómica, las va a aprovechar movimientos interclasistas y en última instancia movimientos populistas de extrema derecha, y la alt-right está penetrando en esas bolsas de perdedores de la globalización, a los que la izquierda no puede interpelar si no sale del identitarismo más huero de una serie de cosas compradas, importadas e impostadas que vienen de las facultades yanquis, que son las políticas de la identidad, que tienen una connotación de espacio sideral, de abismo de distancia entre quienes prefabrican esos mensajes y las clases populares, que no les llegan de ninguna manera esos mensajes, y lo que les llegan son los efectos regresivos de la implementación material y práctica de esas políticas. Los peajes, la fiscalidad medioambiental, la fiscalidad verde, regresiva e indirecta, es un ejemplo paradigmático de todo eso. Y para que no se explote demagógicamente, para que no chapoteen exitosamente los negacionistas, lo que hay que hacer es dejarse de monederismos, de insultar a la gente, de entender lo que ha pasado, de entender por qué quien ha sido capaz de catalizar el voto de las clases trabajadoras ha sido precisamente con un mensaje bastante grueso y bastante simple y maniqueo, la señora Ayuso, llevando a la escena política un discurso de abrir o no abrir, vivir, sobrevivir o no sobrevivir. Y teníamos que haber hablado desde la izquierda de vivienda pública, de un concepto republicano de libertad, de un concepto de libertad basada en la garantía de las condiciones materiales. Teníamos que haber hablado de impuestos, pero no de impuestos a lo thatcheriano, porque si se hacen las políticas de la derecha, pues es normal que gane la derecha. Si se reproducen los mismos parámetros regresivos de la derecha, pues entonces, ¿cuál es el modelo alternativo que estamos planteando a la derecha? Hay que hablar de vivienda, hay que hablar de trabajo, hay que hablar de modelo productivo, hay que hablar de nuestro papel en el mundo, de qué tenemos que hacer en el contexto geopolítico. Hay que hablar de la insostenibilidad del desequilibrio productivo de la Unión Europea, hay que hablar de la insostenibilidad de la existencia de paraísos fiscales y de deslocalizaciones constantes dentro de la propia Unión Europea, hay que hablar de la merma de soberanía, hay que hablar de la recuperación de soberanía, hay que hablar de la recuperación de industria, hay que hablar de un modelo de Estado fuerte y funcional y no centrifugado territorialmente, de muchas cosas que no se están hablando. Entonces, o reflexionamos profundamente y miramos al futuro intentando construir algo sólido y creíble, o estamos absolutamente muertos. Y el futuro no es crear un partido verde, imagen y semejanza de los partidos verdes europeos, que son partidos liberales en lo económico.
Esto no se trata de moderarnos ni de irnos al centro, como se confunden algunos comentaristas de la actualidad política, no. No va de eso. De lo que va es de articular un discurso que tenga como eje vertebrador la protección del estado de bienestar. Punto uno, del estado social. Sí, será reformista, pero es lo que hay que hacer. Estado de bienestar, estado social, sin ningún tipo de concesión. Segundo, poner la producción subordinada al bien común y no a los intereses de unos pocos, a los intereses privilegiados de unos pocos, también en el centro. Estado de bienestar, producción, redistribución de la riqueza progresiva, ¿no? A través de hachazos fiscales, subiendo impuestos indirectos con efectos regresivos y lesivos para la clase trabajadora. Y en cuarto lugar, un modelo centralizado de Estado en el que las competencias legislativas de educación, sanidad, fiscalidad, justicia, seguridad, otras, no se transfieran a las comunidades autónomas para que la soberanía sea ejercitable y para que el Estado no se centrifugue en un cúmulo de taifas competitivas que eso solo les sirve al gran capital financiero que se puede deslocalizar, que puede llevar su dinero fuera, pero no a la clase trabajadora que necesita un Estado fuerte que corrija desigualdades, que reparta la riqueza y que también ayude, por supuesto, a producirla de manera justa y equitativa. Ese es el proyecto. El proyecto no es comprar el cliché europeo de un partido verde, urbanita. No, no. Hay que dirigirse a la gente que vive fuera de Madrid, a la gente que vive en núcleos rurales, en ciudades pequeñas de provincia, a la gente que se ha quedado descolgada, a la gente a la que le es ajena la ideología funcional y hegemónica al capital financiero, a la gente que no está en Netflix, a la gente que está en otro mundo, que no está en Netflix, que está en el mundo de las 12 horas trabajadas, del fraude laboral, de la explotación, de no conocer un convenio colectivo, de estar orillados, de no tener expectativas, de no tener horizontes, de no tener futuro. A la gente que quiere recuperar una esperanza a través de su trabajo, de la vivienda, de unas condiciones materiales cubiertas. A esa gente hay que llegar garantizando las pensiones, blindando el estado de bienestar, recuperando la industria, dándoles mejores trabajos, mejores sueldos. ¿Cómo que peajes a lo europeo? Llevamos 30 años estancados salarialmente y con unos salarios objetivamente incluso peores. Que macroeconómicamente crece España y cómo lo experimentan los trabajadores. Porque seguimos instalados en la moderación salarial, en los salarios de basura, de miseria, en los recortes de derechos laborales, en la falta de expectativas, en un paro juvenil estructural, en un futuro sombrío para tantas y tantas personas. Esos tienen que ser los ejes, ese es lo prioritario. Y para eso hay que tener un modelo de Estado, un modelo de país, un modelo de sociedad. No oportunistamente ir saltando a la última moda de la actualidad política o de las tendencias políticas y construir discursos con un montón de adjetivos y de epítetos superinclusivos. Porque luego la concreción material de las políticas es regresiva y es reaccionaria. Y nosotros, ante medidas fiscales regresivas, diremos no y estaremos en contra. En las redes, en las calles, donde haga falta, en contra. A una reforma fiscal fuertemente progresiva que ponga el acento de la tributación en las rentas del capital y no en las rentas del trabajo, en los impuestos directos y no en los indirectos, en la tributación de las grandes fortunas y de los grandes capitales, siempre vamos a alzar la voz a favor de que quien tiene que pagar esta fiesta son los poderosos y no las clases trabajadoras, son los grandes capitales y no las personas que sufren el embate de dos crisis concatenadas sin solución de continuidad. Por eso hay que ser especialmente claro, especialmente contundente.